buenas noches, hermanos. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Estamos una vez más en esta noche reunidos aquí por este medio para poder compartir la palabra y aprender juntos. Los voy a invitar a cerrar sus vistas un momento y vamos a orar a Dios. Querido Dios, estamos aquí delante de tu presencia en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús, para darte gracias, Señor, por la vida que nos das, por el aire que respiramos, Señor, por tus bendiciones, por tu amor, Padre mío. Aquí estamos reunidos junto a mis hermanos en un mismo sentir, que es, Padre Santo, el adorarte, el darte la gloria y la honra a ti. Señor, te pido, Padre amado, que limpies mi corazón y mi mente y que sea tu Santo Espíritu dirigiéndome en esta noche, Señor, para poder compartir tu palabra de acuerdo a tu voluntad y para que de esta manera podamos aprender juntos. Se ha vencido todo espíritu de sueño, de desánimo, todo espíritu, Señor, contrario a tu verdad, en el nombre de Jesús, para que podamos tener la libertad de poder escuchar tu palabra con libertad, Señor Jesús, y poder guardarla en nuestro corazón y ponerla en práctica en nuestras vidas. Gracias te doy, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy día toca predicar acerca de los milagros de Jesús y el tema de hoy es Jesús sana a un leproso. Es un tema tan de acuerdo a la realidad que estamos viviendo ahora con este tema de esta enfermedad del COVID. Y mira, se asemeja mucho a esta realidad, ¿no? Vamos a poder aprender qué actitud tuvo Jesús frente a esto y cómo nosotros debemos de comportarnos, ¿no?, frente a esta situación. Los invito a abrir sus Biblias en el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 40. Marcos, capítulo 1, versículo 40. Dice así: Jesús sana a un leproso. Vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. El siguiente. Si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquél y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Bueno, vamos a empezar a aprender juntos acerca de este milagro en que Jesús sana a un leproso. Primero miremos la condición de este leproso, ¿no? La lepra era una enfermedad incurable y muy contagiosa, que terriblemente marcaba la vida de una persona, tanto física como emocionalmente. El leproso se convertía en un ser repulsivo para sí mismo y para los demás. Tenía etapas en que la persona iba perdiendo su aspecto humano, porque como sabemos, la lepra es una enfermedad que comienza a carcomer no solamente la piel, sino también los tendones, los ligamentos, los huesos. Es una enfermedad muy, muy grave. El enfermo era separado de su familia y de toda vida social. Por eso se convertía en compañeros muchas veces de los muertos, ¿no? No literalmente, sino que vivían en cementerios, en lugares así apartados, ¿no?, de la ciudad. Y qué triste, porque se quedaban prácticamente solos, aislados, lejos de los que amaban. Pero lo más doloroso es que la lepra hacía a las personas impuras. O sea, no era tanto la enfermedad en sí, sino que ellos se volvían impuros, se volvían personas sucias. Esos leprosos eran examinados por un sacerdote y diagnosticados como leprosos.
y desde entonces estaba obligado a vivir al margen del pueblo de Dios. O sea, no podía participar de nada dentro de la sociedad. Era discriminado, ¿no? Era desterrado prácticamente el leproso. Yo creo que constantemente en la mente de estos leprosos cruzaba una terrible duda e incertidumbre de que si tal vez Dios también los había rechazado. En esta primera parte podemos ver y podemos sentir que la vida para un leproso era prácticamente como estar muerto en vida, ¿no? Y se asemeja mucho a esta enfermedad actual en la que apenas se sabe que una persona tiene el COVID, nadie quiere acercársele. Se aíslan en un hospital lejos de la familia. Aún la familia se aleja de esas personas y son apartadas, ¿no? De una forma triste y de una forma dolorosa. En la Biblia vemos al siervo Aarón que lo expresó con exactitud, expresó lo que estaba pasando con su hermana María. Si nos vamos a Números 12:12, dice: no quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. ¿A qué se refiere, no? Cuando un bebé ya muere dentro del vientre de su madre, ya nace pues descompuesto, ¿no? Entonces Aarón junto con Moisés clamaron por su hermana para que Dios la sanara, ¿no? Y para que no fuera como un cadáver cuya carne estaba medio destruida, sino que Dios tuviera compasión de ella. Y aquí nos muestra en esta parte de la Biblia cómo ellos como hermanos o como personas que amaban a su hermana percibían esta enfermedad. Vemos también que este leproso al cual Jesús sanó fue un leproso osado, fue una persona valiente, fue una persona decidida, porque él se acercó a Jesús, ¿no? Se atrevió a acercarse al Señor Jesús en contra de la ley y a pesar de la repugnancia de la gente, pues en esos tiempos apenas veían a un leproso, la gente les comenzaba a tirar piedras, comenzaban a gritar que se fueran, no eran personas muy bien recibidas. Pero sin embargo, este leproso se acercó a Jesús, se atrevió a acercarse a nuestro Señor. Y esto nos indica que aquel leproso había oído mucho acerca de Jesús y de todo lo que él podía hacer. Había oído acerca del poder de nuestro Salvador. Y esto que él había escuchado había despertado en él una fe viva, una fe fuerte. Si nos vamos a Romanos 10:17 nos dice así: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Como este leproso había escuchado tanto acerca de Jesús, su fe había crecido. Él sabía que Jesús no era cualquier persona, él sabía que Jesús era especial y que era el único que lo podía ayudar. Debo de resaltar en esta parte que cuando el leproso se acerca a Jesús, nuestro Señor Jesús tiene una actitud muy diferente a todos los rabinos que tenían esa actitud que tenían en ese tiempo, ¿no? Como les dije, estos leprosos eran rechazados, eran como apestados de la sociedad, ¿no? Pero Jesús tuvo una actitud diferente frente a este leproso y a la cercanía de él. Jesús no se alejó de él en ningún momento. Apenas vio que este se acercaba, Jesús no se alejó de él, ni dio un paso atrás, ni dijo, me voy por aquí. No, él estuvo ahí a espera del acercamiento de este leproso. Permitió que este leproso se acercara hasta donde estaba él, ahí, de pie. Y aún todavía lo más hermoso de este pasaje bíblico es que hasta el mismo Jesús se acercó al leproso al punto de tocarle para sanarle. Pero debemos recalcar algo muy importante, que es la actitud del leproso ante Jesús. La Biblia nos dice en este texto que hemos leído que este leproso se acercó rogándole e hincada la rodilla. Se presentó con toda humildad, sabiendo que nada merecía y que no tenía nada que ofrecer a cambio, y por lo tanto se acercaba acogiéndose a la gracia de nuestro Señor.
Y le hizo una pregunta muy, muy interesante este leproso a Jesús. Le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Empezamos por si quieres. Al preguntar esto, no lo hace por falta de fe, sino que él evidencia una actitud de humildad, una actitud de dependencia de la gracia de nuestro Señor Jesús. Tenía una visión maravillosa este leproso acerca de Jesús, pero aún no conocía su amor, ni tampoco conocía su misericordia. Por eso le dice, si quieres. Él afirmaba con ese si quieres que él sabía que Jesús podía sanarlo, pero era necesario saber si Jesús quería hacerlo. Y luego le dice, si quieres, puedes limpiarme, puedes limpiarme. Le dice limpiar en lugar de sanarme o curarme. ¿Por qué? Porque esto indica que la lepra se veía como causa de impureza más que de enfermedad. Él sabía que la lepra era algo impuro que habitaba en él, más que una enfermedad. Y como nuestro Señor es un Dios amoroso, su respuesta no se hizo esperar. ¿Cuál fue la respuesta que Jesús le dio a este leproso? Dice, Jesús teniendo misericordia de él, habiendo sido conmovido dentro de sí. Cuando Jesús escuchó al leproso, vio que se le acercó y escuchó estas palabras, si quieres, puedes limpiarme. Jesús tuvo misericordia de él, se conmovió por esta actitud del leproso, porque nosotros sabemos que Jesucristo siempre escudriña nuestro corazón y sabe todo lo que hay en nuestro interior, conoce nuestras intenciones y sabe cómo nos acercamos delante de su presencia. Jesús constantemente tomaba la condición de los afligidos como una preocupación personal, como algo que le estaba aconteciendo a él mismo. Dice que Jesús en ese momento, al escuchar estas palabras del leproso, extendió la mano y le tocó. Imaginémonos por un momento que este leproso viene hacia él, se hinca, se arrodilla y le dice, Jesús, si quieres puedes sanarme. Y miremos a nuestro Señor acercando su mano a él y tocándole, ¿no? Muchos de nosotros, tal vez nuestros familiares, nuestros seres queridos, están siendo afectados por esta enfermedad tan grave que está ocurriendo ahora. Pero si nos acercamos a Él con esa actitud de leproso, con esa actitud de humildad, esperando solamente la gracia de Dios en nuestras vidas, Dios también nos va a tocar y nos puede sanar porque Él tiene el poder y la autoridad para hacerlo. Dice que Jesús extendió la mano y le tocó a aquel leproso. Una palabra suya, una palabra de Jesús hubiera bastado, como en el caso de los 10 leprosos que podemos leer en Lucas 7:11, hubiera bastado para sanar a este leproso. Pero en este caso especial, como Dios veía el corazón de aquel leproso, extendió la mano y le tocó, porque fue movido a misericordia. O sea, fue un caso especial, fue un caso diferente. Jesús conocía el corazón de este hombre. Como mencionamos anteriormente, los rabinos de ese tiempo trataban a los leprosos con desprecio, hasta le tiraban piedras. Sin embargo, nuestro Señor Jesús hizo todo lo contrario. Jesús nunca lo rechazó. Permitió que se acercara y él mismo lo tocó. Fue insólito que hiciera eso, pues quien tocaba a un leproso sabemos nosotros que se contagiaba. Esto nos demuestra que Jesús estuvo no solo el poder, sino el querer sanarlo. Él era el Hijo de Dios, que habría de llevar nuestras enfermedades y sufrir nuestros dolores. En Isaías 53:4 dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. La palabra de Dios dice que el Señor Jesús se ha llevado nuestras enfermedades. Entonces, ¿qué hace falta? Hace falta creerle, hace falta tener fe, hace falta acercarnos a Él con humildad, con un corazón realmente humillado delante de su presencia. Resaltemos esta palabra que le dice Jesús a aquel leproso. Quiero, le responde, quiero, sé limpio. La respuesta no tardó en venir con palabras de poder, autoridad, amor, compasión, que sanó automáticamente a este leproso. Los sacerdotes de ese tiempo podían examinar al leproso y declararlo limpio en el caso que hubiera sido sanado, pero no podían sanar su lepra.
Habían poquísimos casos en ese tiempo en que los leprosos eran sanos por sí, ¿no? De por sí, por la misericordia de Dios, y otros que, como este leproso tuvo un encuentro personal con Jesús. Y pues se iban donde los sacerdotes para que los sacerdotes los examinaran, y así como antes los habían declarado leprosos, ahora los declararan sanos. Para declarar sano un leproso, el sacerdote tenía que hacer un sacrificio derramando sangre. Todos sabemos que antiguamente eran sacrificados los animalitos y entregados en un altar a Dios, ¿no? Y en este caso, Jesucristo estaba al pronunciar estas palabras, quiero ser limpio, estaba asumiendo su propio sacrificio en la cruz a favor de todos nosotros, los pecadores. Él ya estaba anticipando lo que se iba a venir. Vamos a resaltar el milagro que recibió este leproso. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel leproso y quedó limpio, con la piel de un bebé recién nacido. Un gran médico humano decía que la misión de la medicina es algunas veces curar, a menudo aliviar y siempre consolar. Jesús, como médico celestial, lo hizo todo. Esta terrible enfermedad tuvo que ceder ante el príncipe de vida. Y así todas las enfermedades ceden ante nuestro Señor Jesucristo cuando nosotros creemos en Él y tenemos fe de que Él lo puede hacer. No hay límites al poder ni al amor de nuestro Salvador. Si los hombres se pierden, quiero que escuchen muy bien esto. Si los hombres se pierden, no es porque sean demasiado malos o sucios para salvarse, sino porque no quieren acudir a Cristo, que puede salvarlos. Es necesario que, como aquel leproso, nosotros querramos acudir a Cristo, que lo busquemos, que nos acerquemos, que nos humillemos, que realmente reconozcamos nuestra condición, que es una condición en la que no tenemos el poder de nada ni el control de nada, y le dejemos todo a Él. Es necesario hacer esto para que el Señor pueda actuar en nuestras vidas. Ahora, Jesús le dice a este leproso, ¿no? Cuando ya hubo sido sanado, le dice que no le dijera nada a nadie. ¿Por qué? ¿Por qué Jesucristo hizo eso? Porque Él no quería que sus obras de sanidad se convirtieran en un espectáculo barato. Jesucristo siempre se rehusó a convertirse en un mero obrador de milagros, y no quiso aceptar la fama relacionada con sus milagros, porque esto era un obstáculo para realizar su ministerio. Su ministerio era más grande que los milagros que Él hacía. En Juan 6, 26, 27, Juan 6, 26, 27, no apunté, lo busco rapidito. A ver, busquemos, hermano, Juan 6, 26, 27. A ver, acá está. Juan. Dice, respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a esto señaló Dios Padre. El Señor Jesús quería que nosotros, como hijos de Él, conociéramos el amor de su Padre Celestial. Él quería que nosotros pudiéramos alcanzar la vida eterna a través de Él, que lo reconociéramos como su Salvador. Es por eso que Él no quería darle tanta importancia, o que no quería que lo conocieran como un obrador de milagros. Jesús le ordenó al leproso, vaya y se presente con el sacerdote como mandaba la ley. ¿Por qué? Porque Él dejó claro que Él respetaba la ley hasta que fue cumplida por el sacrificio que Él mismo realizó en la cruz cuando murió por nosotros. Jesús quería que la vida social y religiosa de aquel hombre fuera restaurada, porque al acercarse este leproso al sacerdote y ser declarado sano, entonces él iba a poder volver a su vida social y también al acercamiento espiritual, ¿no? Y que fuera toda su vida restaurada. De esta forma el Señor también envió un mensaje claro a los sacerdotes de quién era Él. En Mateo 11:3-5, ¿sí lo tienes? Mateo 11:3-5,
para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? El siguiente. Respondiendo Jesús le dijo, id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Entonces le estaba diciendo a Juan que el reino de Dios ya estaba entre ellos. Ahora hay un punto aquí que quiero resaltar que también no puede dejarse pasar, y es que ¿qué fue lo que hizo el leproso? Jesús le ordenó que no dijera nada, pero ¿qué hizo él? Dice en la palabra de Dios, pero oído él comenzó a publicar mucho y a divulgar el hecho, ¿no? A divulgar que había sido sanado por Jesús. Podemos suponer que tenía él el ardiente deseo en su corazón de contárselo a todo el mundo. Y que seguro alababa al Señor por lo que había hecho en él, en su vida, en su cuerpo. Pero debemos de nosotros entender que la mejor de las alabanzas a Dios es nuestra obediencia. Nuestras mejores intenciones y deseos no justifican nuestras desobediencias. Para Dios es mejor y más hermoso que nosotros como sus hijos seamos obedientes. Y eso es algo que no hizo aquel leproso. Después de que el leproso comenzó a comentar por todo el pueblo que había sido sanado por Jesús, a pesar de que tuvo las mejores intenciones y deseos, no justificaron nunca esa desobediencia. Y después de esto Jesús no podía entrar libremente en la ciudad. Tenía que quedarse a las afueras de la ciudad. Entonces nosotros debemos entender primeramente nuestra condición espiritual, nuestra condición humana. El Señor, nuestro Dios, sigue siendo ese mismo Dios de ayer, sigue siendo el mismo Dios ahora, ese mismo Dios al que ninguna enfermedad se le puede resistir, al que ningún problema le puede hacer frente. Nosotros por nosotros mismos somos débiles y somos también, nos cansamos, ¿no? Pero con la ayuda de nuestro Dios somos fuertes, somos más que vencedores. No debemos de permitir que ninguna circunstancia a nuestro alrededor mueva nuestra fe y nuestro amor en Cristo Jesús. Recordemos que nosotros le hemos recibido en nuestro corazón. Somos sus hijos y nuestro Padre es perfecto, es amoroso, y solo basta tú que de repente aún no lo recibes en tu corazón, recíbelo en tu corazón como tu Salvador. Y solo basta que te acerques como aquel leproso, con un corazón humilde, esperando la gracia de Él y creyendo y teniendo fe que Él es un Dios poderoso y que Él puede sanarte. No nos olvidemos de esto, hermanos míos. Dios les bendiga. Ahora sí, después de haber concluido con su palabra, vamos a pasar a saludar a todos nuestros hermanos que han estado viéndonos. Saludamos a nuestra hermana Tamara Vargas, a Díaz Vanesita, a Elga Requelme, a Percy Vargas, Benjamin, a Leila Zapata, a Cliff, a Marcito, a Christopher, siervo fiel que siempre está ahí mirándonos. Dios te ve, hijo mío, Dios te ve. Antonia Vega, hermanita, Dios la bendiga, y a toda su familia. A Huguito, a Jael, a nuestros pastores amados, Hugo y Martita, a Carlitos Correa, a Juanita Gamboa, a Saraí Nicole Ariza, a Jennifer Ariza, a Israel Ariza, toda una familia, Dios los bendiga, a nuestra hermana Luisa García y a toda su familia, a Jorge Huanca Espíritu, a Jonathan Limante, a Miriam Velázquez, a David Correa, a Carlita Correa con toda su familia, Leo, Joari, Leito, Alexander, a Jackie Velázquez, a su familia también de nuestra hermana Jackie, Dios la bendiga, hermana Jackie, a nuestro hermano Robert Segura y familia que nos miran desde Argentina, a la familia Godoy Irarica, a la familia Valiente, al hermano Oscar Bacari, a nuestra hermana Marixa Rodríguez y a toda su familia, y a todos aquellos que de repente no están aquí o no los he mencionado, que Dios los bendiga, porque Dios ve su esfuerzo, Dios ve el ahínco y Dios ve la responsabilidad y el amor con que ustedes disponen su corazón para escuchar siempre su palabra. Que Dios los bendiga a todos mis hermanos, un enorme abrazo y que Dios los bendiga. Buenas noches.
reveló. Me rescató, me perdonó, la cruz, la tumba derrotó. En libertad puedo vivir, la muerte Él venció por mí. Aun siendo inocente, te entregaste mi lugar, enfrentaste a la muerte para darnos libertad. Me rescató, me perdonó, la cruz, la tumba derrotó. En libertad puedo vivir, la muerte venció por mí. Mi vida rindo para honrarte. El Cordero de Dios ha vencido.